Bienvenidos a este nuevo canal que decidí invocar para compartirles algunos de mis conocimientos y recetas para elaborar cerveza en casa, así como la utilización de diversos aparatos o gadgets en la elaboración de lo mismo y algunas recetas de cocina o de comida y comentarios personales de diferentes temas que puedan o no tener que ver con esto. Hoy comenzaremos con una de mis cervezas top y que más he disfrutado hacer, así como tomar, y es la mítica Russian Imperial Stout. Y vámonos recio, que es polka. La receta que hoy traigo es una precursora de una de mis recetas que ganó en la Copa Cerveza México 2019 plata en la categoría de Imperial Stout. Empecemos con un poco de historia. La Russian Imperial Stout o RIS se dice fue creada a petición especial de Pedro el Grande, emperador de Rusia, y aproximadamente en el año 1698. En sus viajes frecuentes hacia Inglaterra, él probaba habitualmente las cervezas de tipo stout y les decía el néctar negro. Y para él fue un amor a primer sorbo. Su amor por este brebaje era tanto que mandó pedir que le enviaran cajas a su natal Rusia. Pero como sucedió con el caso de las IPAs a la India, los magos cerveceros se dieron cuenta que la cerveza llegaba arruinada a su destino final. Así que optaron por añadir una considerable cantidad de lúpulo, así como hacerla altamente alcohólica. Esto ayudó al final con la creación de la siempre espectacular Russian Imperial Stout. Muy bien, pasemos a las características. En color tiene 30 a 40 puntos SRM y abarca desde un café rojizo profundo hasta el típico aceite de motor. Esta. En esta receta, la gravedad inicial que buscamos es entre 1.075 a 1.115, finalizando la fermentación en 1.030 hasta 1.018, lo cual nos deja un rango de alcohol entre el 8% hasta el 2%. Puede ser más, puede ser menos, depende de muchos factores, como el macerar. Pero eso hablaremos después. El rango de amargor va de entre 50 y 90 IBUs y puede ser más si quieren. No se limiten a hacer. ¿Qué debemos esperar de esta pócima? Un aroma de maltosidad, tostada, alcohol, lúpulos. Si escogemos el camino del lúpulo siempre es bueno. Y esteres afrutados. Notas de frutos oscuros, como pueden ser higos, pasas, dátiles, y así como café y chocolate son bienvenidos. El sabor debe ser intenso, rico y complejo. Rango variable: tostado, poco tostado, muy tostado, con diferentes tonalidades de maltas, varias capas de lúpulos y esteres frutales, así como lo mencionaba, chocolate y café,
frutas como ciruelas, higos, pasas, dátiles y una presencia macabra de alcohol. Puede tener un final seco o dulce, dependiendo qué gravedad final lo dejemos. El cuerpo es completo, con textura terciopelada, mamonamente hablando. Carbonatación debe ser baja a moderada y personalmente prefiero la carbonatación moderada. No me gusta que sean planas las cervezas, a mí particularmente. Si a ustedes les gusta así, háganlas así. El acondicionamiento, preferiblemente en botella, siempre le va a sentar mejor. Sobre todo si tienen los huevos para esperarse 6 meses para no probar esta cerveza o irla probando en el transcurso, pero no acabarse todo su lote. Esperen, de verdad vale la pena. Esta belleza de cerveza acompaña muy bien cualquier pedazo de carne, jugosa a la parrilla siempre, o al horno, algunas veces, no siempre, la parrilla siempre. Y postres con alta concentración de chocolate o caramelo, y puede tener un postre con vainilla, con helado de vainilla, va bien. Pero personalmente, y donde encuentro que le podemos sacar mucho mejor gusto, es con quesos añejos, cualquier tipo de queso añejo, se sienta mamalón.